Esta sesión tiene por objeto analizar las causas del aumento explosivo de la inmigración ilegal y el tráfico de migrantes en el país, considerando particularmente la actual crisis migratoria que se vive en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, y las eventuales respuestas del Estado de Chile frente a esta grave situación humanitaria. En esta sesión ha sido invitado el señor don Rodrigo Delgado, ministro de Interior y Seguridad Pública, el señor don Andrés, que viene en camino, ya se ha comunicado con nosotros, el señor don Andrés Alamán Zavala, ministro de Relaciones Exteriores, que hizo llegar las excusas pertinentes, el ministro don Baldo Procurica, ministro de Defensa Nacional, que igual hizo llegar sus excusas, y el señor don Enrique París Mancilla, ministro de Salud, quien también hizo llegar sus excusas. Cabe hacer presente que se ha recibido la excusa del ministro de Relaciones Exteriores, como lo señalábamos, y que de conformidad con los acuerdos de comité parlamentario el día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deben ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de esta sesión. Eso era las 15:35. 15:35, último plazo para presentar los proyectos de resolución. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por 90 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos que se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente y al Comité del Partido Socialista, intervendrán por 10 minutos el diputado señor don Renzo Trisotti y con posterioridad por 10 minutos el diputado señor don Rubén Moraga. A continuación harán uso de la palabra los señoras y señores diputados según los tiempos proporcionados que le correspondan a cada comité. Quiero solicitar la unanimidad antes que ingrese el ministro, que pueda ingresar el subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali. ¿Habría acuerdo? ¿No hay acuerdo? Diputado Crispi, punto de reglamento. Presidente, sí, a mí me parece francamente impresentable que no esté ninguno de los ministros citados. ¿Estoy equivocado? Porque estaba escuchando solo a medias su intervención, pero ¿no hay ningún ministro presente? Diputado, le recuerdo que corrimos esta sesión especial a petición de su bancada, esperando al ministro que venía viajando del norte, y por eso que anuncié cuando inicié la sesión de que el ministro ya había aterrizado en la ciudad de Viña del Mar, que venía en camino en el auto, y por eso quería pedirle unanimidad para que pueda ingresar el diputado Juan Francisco Gali, el subsecretario Gali. Solo las excusas. ¿Habría acuerdo mientras llega el ministro que ya viene entrando al Congreso? Muchas gracias. Diputado don Gastón von Bühlen, punto de reglamento. No, ninguno. ¿No? Diputado Castro. El ministro de Defensa está presente. Le ofrezco la palabra para iniciar la intervención al diputado don Renzo Trisotti. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludo a los ministros presentes y creo firmemente que esta es una nueva oportunidad para expresarles de manera directa y cara a cara el sentir de la ciudad de Iquique y de toda una región especialmente alterada y afectada por los efectos de la migración irregular, desordenada e insegura, donde el Estado de Chile ha actuado de manera centralista, reactiva e ineficiente. Y estas palabras representan el sentir mayoritario de los habitantes de nuestra ciudad de Iquique, porque los iquiqueños no somos xenófobos. Iquique es una ciudad acogedora, somos turismo y zona franca y hemos demostrado a lo largo de nuestra historia el poder convivir de la mejor forma con miles de personas que vinieron a nuestra región de distintas latitudes. Somos una ciudad multicultural y donde ha existido una plena integración y armonía tanto cultural, económica como social. Y unos pocos desadaptados, porque la violencia se condena siempre y no se matiza, no tienen el derecho de manchar lo que somos como ciudad de Iquique. Pero también tengo que sincerar que la motivación de miles de personas que salieron a la calle no tiene otra causa que ser la reacción de nuestros vecinos al sentirse inseguros y sobrepasados por los retrocesos y afectación de la calidad de vida de los iquiqueños. Es evidente y no se puede desmentir la ocurrencia de acciones, incivilidades, delitos
y tomas de espacios públicos que sí han empeorado nuestra ciudad de Iquique. ¿Y cómo llegamos a esto? No nos podemos abstraer a sus orígenes multicausales, pero el principal, sin duda, es la grave crisis política y social que afecta a Venezuela, producto del régimen de Nicolás Maduro, pese a la complicidad de muchos que lo relativizan o derechamente lo apoyan. Pero, ¿saben? Sus consecuencias y efectos los evidenciamos en la región de Tarapacá hace meses. El inicio del año fue muy complejo y pese a que en muchas oportunidades pedimos ayuda, pedimos acciones concretas, estas no llegaron de manera oportuna, lo que derivó en esta nueva crisis migratoria y humanitaria. Por tanto, estas palabras no serán, como muchas otras que se han levantado, como meras acciones políticas oportunistas y panfletarias tan de moda en los medios de comunicación, sino una voz fuerte para exigir, con el único ánimo de que esta grave situación se pueda resolver, para que cada uno, dentro de sus facultades y competencias, logremos buscar soluciones y se entienda que existe una región no solo cansada de ver cómo se pierden, deterioran y afectan sus espacios públicos, y sobre todo una población agotada de evidenciar cómo durante mucho tiempo los kilómetros con Santiago provocaron la falta de una reacción efectiva para enfrentar decididamente el aumento de ingresos clandestinos de manera integral, considerando que Chile tiene el legítimo derecho de controlar nuestras fronteras, saber quiénes están ingresando y, por supuesto, también las medidas humanitarias que permiten enfrentar este verdadero drama. ¿Pero era necesario esperar que la molestia popular activara gestiones, recursos y voluntades? Siempre creí que no. Por eso levanté la voz en muchas oportunidades con la fidedigna intención de generar un conjunto de medidas que, sobre la base del control preventivo internacional y sobre todo de nuestros límites fronterizos, generaran una disminución de los ingresos clandestinos. Advertí que la planificación inicial efectuada a principios de año requería de adecuaciones para así optimizar el resultado en condiciones que sabemos son muy complejas, tanto para el control fronterizo y así aumentar su eficacia y eficiencia, pero también para terminar con emplazamientos en numerosos espacios públicos y reemplazarlos por albergues. Es por eso que esta sesión especial que solicité junto a varios otros miembros de esta Cámara tiene por objeto conocer precisamente las acciones que permiten resolver o avanzar a lo menos en la búsqueda de soluciones frente a esta crisis, mediante la exposición de las acciones concretas y el cumplimiento de lo ya comprometido de una manera integral y colaborativa. Fueron meses en que evidenciamos únicamente el tirarse la pelota unos a otros sin ningún tipo de solución efectiva ni real. Es por eso que esta sesión será muy conveniente conocer la estrategia que se llevará a cabo, todas y cada una de las medidas que se implementarán y que tuvieron la oportunidad el día de ayer de evidenciar en Colchane y en Iquique, con la inclusión de todos los actores relevantes para un trabajo coordinado e informado que permita generar un camino común carente de divergencias que tanto daño han hecho durante este último tiempo, perjudicando en definitiva el poder salir de este conflicto que padecemos en Tarapacá. Hace semanas planteé que la situación no daba para más y en nombre de los iquiqueños exigí soluciones. Es por eso que solicito se nos aclare en esta sesión cómo se hará cumplir la ley y se nos indique la estrategia que compense la humanidad con el derecho que tienen nuestros vecinos a poder vivir tranquilos, ya que lo menos debe incluir el fortalecer el control fronterizo, el aplicar el proceso de expulsión y medidas de carácter humanitario. Y es importante también conocer cómo se concentrará cada una de ellas, sus responsables, plazos de implementación y recursos involucrados. Saber además si conoce las razones del cambio evidenciado en nuestros tribunales de justicia que han generado la aprobación de hace un tiempo a esta parte de la gran mayoría de recursos de amparo presentados para evitar las expulsiones, ya cursadas, como también conocer la disponibilidad del Gobierno para patrocinar el proyecto de ley de mi autoría que presenté hace un tiempo para poder modificar el Código Penal en materia precisamente del tráfico de migrantes, como también el que permitiría adelantar la aplicación del principio de devolución o reconducción inmediata de migrantes que ingresen por pasos clandestinos mientras no se pueda aplicar la nueva ley ya despachada por este Congreso Nacional y que aún no se puede aplicar por falta de su reglamento, lo cual también debe ser aclarado con plazos aproximados para su toma de razón por parte de la Contraloría General de la República como una herramienta que permita un mayor control fronterizo y sancionar a quienes a través del engaño y la mentira juegan y afectan a miles de personas. Por su parte, es necesario no llevar adelante cada una de estas medidas
ya anunciadas, sino generar las condiciones y aminorar las declaraciones de algunos actores que hoy derechamente siguen incentivando los ingresos clandestinos a través de ofrecimientos mentirosos de visa, regularizaciones masivas no establecidas en la nueva ley que prontamente comenzará a aplicarse o la entrega de casas. Debemos ser todos muy responsables. Las señales equívocas, fantasiosas o simplemente ideológicas generan falsos incentivos y ya hemos evidenciado que nuestra generosidad tiene límites que están dadas por nuestras capacidades, que en Iquique claramente ya están sobrepasadas. Es por eso que por cada uno de los habitantes de nuestra región y por los propios migrantes, hoy exigimos medidas concretas que permitan fortalecer y reformular el plan de control fronterizo, pero también hacerse cargo de la afectación y detrimento de nuestra propia ciudad de Iquique, pero de manera permanente y duradera, no solo como una reacción cada vez que la región de Tarapacá levanta la voz. Que los deseos por mejorar mayoritario se conviertan en la voluntad cierta de ejecutar dentro de sus competencias acciones por resolver el problema interno, porque mientras exista la crisis en Venezuela, sabemos que esto no disminuirá. Por eso, reforzar las acciones a priori con los países vecinos, mayor control migratorio y, sobre todo, la urgente recuperación de nuestra ciudad. Ministros, ya no existe tiempo, disponibilidad ni paciencia que permita más retrasos o falta de efectividad en las medidas. Es por eso que por nuestros habitantes exigimos la acción de la voluntad para restablecer el orden en nuestra ciudad de Iquique, en Tarapacá y en todo el norte del país. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Trisotti. Le ofrezco la palabra al diputado don Rubén Moraga. Además, le aprovechamos de dar la bienvenida al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado. Muchas gracias, ministro, por el esfuerzo de alcanzar a llegar en hora a la sesión. Gracias, presidente. Primero que todo, quisiera agradecer a los comités parlamentarios y a la mesa por tener prontamente esta sesión especial en la tabla. También agradecer a los diputados y diputadas patrocinantes de esta sesión especial. Quiero también felicitar y agradecer a la vasta cantidad de expresiones de solidaridad de los colectivos, organizaciones sociales y ONG que desde hace más de un año prestan ayuda a cientos de seres humanos en las calles y plazas de Iquique, en Huara, Pozo Almonte, Colchane, en mi región de Tarapacá. Ese es el Iquique que queremos, el Iquique solidario, el Iquique del buen samaritano. Las olas migratorias fueron las que dieron forma al mundo tal y como hoy lo conocemos. Hace 60.000 años que vivimos entre olas migratorias. El fenómeno migratorio, por lo tanto, ha sido una constante en nuestra historia universal. Y más aún, en la sociedad contemporánea en la que la globalización disipa cada vez más la frontera. Pero hoy, a diferencia de los tiempos pretéritos, se vuelve más problemático y el problema, cuando no es bien atendido, se transforma en crisis, que es lo que estamos viviendo hoy día. Nuestro país no ha estado ajeno a esta situación. Los migrantes persiguen el sueño y el desafío de encontrar la paz, seguridad y surgir en un país extranjero, ajeno al costo de ofrecer a sus hijos e hijas y a sí mismos una alternativa de vida. Porque desplazarse y buscarse el destino siempre será mejor a perecer inmóvil. Por eso la movilidad humana es un derecho humano que debe protegerse y atestiguarse mediante la seguridad humana, es decir, garantizar la seguridad personal, la seguridad política, la seguridad en salud, la seguridad alimenticia, liberándonos del miedo, de la miseria y posibilitando vivir con dignidad. En los países modernos y comprometidos con los derechos humanos y la seguridad humana, países maduros en su evaluación política, cada vez más se centran en la seguridad en la persona humana más que en el Estado. Es mucho más preocupante y urgente atender las condiciones que amenazan la sobrevivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas. Así lo dan por sabido y resuelto decenas de mujeres en Tarapacá que el otro día afirmaban en un medio de prensa: si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Es difícil la situación, pero alguien tiene que hacer, alguien tiene que ayudar. Mujeres que tienen claro que nuestra responsabilidad es para con el otro, para con el semejante. Ese es el rol del Estado. Ante todo, ser responsable de la seguridad de las personas sin distinción de alguna de raza, de color, de sexo, idioma, religión o de opinión política, de origen nacional o de posición económica o de cualquier otra condición. Tarapacá siempre ha sido cuna de migraciones, desde la ocupación chilena, de lo que significó la Guerra del Pacífico. Después, en el siglo XX, las grandes migraciones que hemos tenido
desde Perú, de Bolivia, desde Europa y desde Asia, producto de la zona franca. En las últimas décadas, la búsqueda de oportunidades laborales y falta de estabilidad política ha llevado a que miles de personas en Sudamérica se desplacen y ven a Chile como su destino. Esto no va a cambiar por más medidas represivas que implementemos, por más barreras que pongamos. Nuestra ubicación en el circuito de la inmovilidad humana seguirá siendo altamente demandada. Ninguna de las potencias de Europa, ni siquiera Estados Unidos, ha resuelto el tema de los procesos migratorios. Por tanto, podemos hacerlo nosotros. Lo que nos queda es tener una respuesta coherente y armónica con los derechos humanos, la seguridad pública y el debido proceso. Nuestro continente sufre una profunda crisis de desplazamiento masivo que ha derivado en un crecimiento explosivo en la migración hacia nuestro país, que no va a tener un pronto término, mientras continúen las condiciones que motivan la migración. Esto seguirá ocurriendo y aumentando. En consecuencia, la cuestión de migrar requiere asumirla, no combatirla. Requiere una actividad proactiva y no reactiva. Requiere de acciones de coordinación supranacional, nacional y subnacional, y no una actuación solitaria y fragmentada desde la moneda. El gobierno de Sebastián Piñera ha desarrollado una política migratoria que es la responsable de la profunda crisis actual que tenemos, sin perjuicio que ninguna política migratoria puede permitir el ingreso de personas con antecedentes penales ni la permanencia de personas que hayan cometido delitos. Pero para realizar un justo proceso debe existir canales y vías regulares, coordinación entre los países y sobre todo la voluntad política y ontológica para entender que el otro es un ser humano. Está comprobado que las estrategias que tratan de contener el fenómeno migratorio mediante medidas represivas o compulsivas siempre han estado destinadas al fracaso, porque en vez de resolver el problema, lo agudizan, lo acrecientan y lo agravan, porque son estímulo para el ingreso y la permanencia irregular. El aumento de la cifra de ingresos no documentados ha dificultado la acción de los servicios públicos y de las policías, provocando un debilitamiento de las acciones de cumplimiento de los derechos humanos y de la seguridad pública del país. Cuando el presidente viajó a Cúcuta para realizar esa invitación a los venezolanos y venezolanas para que vinieran a Chile, generó un revuelo mediático, generó grandes expectativas. Son las consecuencias que estamos viviendo hoy día. El gobierno es responsable y ha puesto las trabas al darse cuenta de esa gran ola que ha venido hacia nuestro país. Ha puesto trabas administrativas, ha puesto trabas en las visas de responsabilidad democrática que prometió. De igual forma, procedió a aumentar los requisitos de ingreso a los migrantes provenientes de Haití mediante la visa consular, por ejemplo. Estas barreras premigratorias y la amenaza de expulsión han tenido un efecto contraproducente a la declaración de una migración segura, regulada y ordenada, ya que tal como lo ha expresado el Servicio Jesuita Migrante, basándose en un informe de la PDI de este año, entre enero y julio del 2021, han ingresado una cantidad estimada de casi 24.000 personas por pasos no habilitados, que en promedio arroja una cifra diaria de 110 personas diarias que ingresan en forma irregular. Y esas son las personas que se han autodenunciado. Si consideramos los que no se denuncian, esas cifras se duplica o se triplica. Y eso es lo que estamos viviendo en Tarapacá. Para un migrante forzado que apostó todo para llegar a su destino, la amenaza no lo desalienta, pero se incentiva el tráfico, el desplazamiento irregular, el pago de los coyotes, el pago de la movilización irregular hacia Iquique. De eso es lo que estamos viviendo hoy día. En este momento Chile cuenta con los instrumentos para realizar una migración segura, regular y ordenada, pero las restricciones y el criterio administrativo de limitar su aplicación ha tenido este efecto. Esperamos que se utilicen las herramientas que están, la visa de responsabilidad democrática, la visa de reunificación familiar. ¿Y por qué no se ha utilizado la visa de refugio? ¿Por qué no se han utilizado estos instrumentos? Preguntamos. ¿Por qué no se ha instalado una comisión en Colchane que se aumente, por ejemplo, los funcionarios de extranjería para tramitar los visados, aumentar la dotación en Iquique? ¿Por qué las medidas que se anunciaron ayer, que son insuficientes, no se realizaron antes? Todo esto ha llevado a la actual situación que nuestro país posee actualmente una cifra histórica de ingresos por pasos no habilitados de migrantes en situación irregular en la zona norte del país y en particular en Tarapacá. Los mayores varados en condiciones de vulnerabilidad económica, social y sanitaria en la ciudad de Iquique. Posterior a la crisis de febrero del 21,
en la cual miles de migrantes ocuparon la localidad de Colchane y se desplazaron a pie, caminando, por Guara, por Pozo Almonte, por Iquique, el gobierno anuncia el Plan Colchane. ¿Cuáles son los resultados de ese Plan Colchane? Un control fronterizo ni expulsiones han tenido efecto disuasivo para el ingreso irregular en nuestra región de Tarapacá. Se han incrementado. O sea, todo lo contrario. Cero efectos del Plan Colchane. Esta situación ha traído efectos negativos y nocivos para la convivencia y para la seguridad pública. Hacinamiento en lugares públicos. La situación sanitaria desbordada. Todo esto ha generado un malestar social y la inseguridad ciudadana que desembocó en esa marcha que nos avergüenza a los iquiqueños y tarapaqueños por los hechos que ampliamente difundido por la prensa internacional. ¿Qué se desprende de esto? Nosotros necesitamos saber qué ha hecho el ministro del Interior, conocer los planes y medidas que el gobierno llevará para enfrentar el fenómeno de la migración irregular y el hacinamiento de las personas extranjeras en situación de calle en la región de Tarapacá y en los distintos espacios públicos de nuestra región. Conocer cuál es la estrategia humanitaria en el nivel supranacional, nacional y subnacional para generar medidas que robustezcan la seguridad fronteriza y la seguridad pública en armonía con el enfoque de derechos humanos que se requiere. Son las cosas y las preguntas que tenemos los habitantes de Tarapacá. No solamente ir a Colchane a sacarse fotos y hacer anuncios por la prensa. Queremos medidas claras que se traduzcan en respuestas y soluciones a la crisis que estamos viviendo en toda la macrozona norte. Arica, Tarapacá, Antofagasta estamos siendo impactados, somos considerados como zona de sacrificio y solamente estamos viviendo en base a anuncios, pero con cero política adecuada para enfrentar una crisis migratoria como corresponde en el siglo XXI. Con una mirada con enfoque humanitario y de integración y no de persecución y no de criminalización. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado don Harry Jürgensen hasta por 5 minutos, luego al diputado don Gabriel Asensio. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a los señores ministros. Y primero destacar que debemos reconocer que nuestro país es una nación de inmigrantes y que ha logrado crecer y desarrollarse con la llegada de extranjeros desde siempre, mediante un proceso migratorio ordenado, positivo y que ha sido fundamental para la construcción de un Chile mejor hasta el día de hoy. Por supuesto que este tipo de inmigrante que respeta nuestras leyes y que está dispuesto a integrarse cuenta con nuestra bienvenida, con nuestro reconocimiento y con nuestro respeto. Pero en el último tiempo la inmigración ilegal descontrolada, que a esta altura ya se puede catalogar de una invasión, es algo completamente distinto y un tremendo problema. Y no hablemos de crisis migratoria o éxodo masivo como si acá la culpa la tuvieran otros, porque acá la máxima autoridad del presente, como también la expresidenta Bachelet, y en complicidad con diversas ONGs de izquierda, probablemente con otros propósitos, han hecho un llamamiento para que esta gente venga a nuestro país. Esta avalancha migratoria ilegal y bien instruida, porque pone un pie en Chile y reclama derechos, nos está generando gravísimos problemas. Problemas de seguridad, problemas económicos, problemas de convivencia. Tanto así que da la impresión que a veces no impera la ley civil, sino la ley del más fuerte. ¿O alguno de ustedes cree que esto no tiene nada que ver con el aumento de agresiones a las mujeres, con el aumento de agresiones en las calles o con las mafias de comercio ilegal que están matando a miles de nuestros emprendedores? Perdónenme, pero esto tiene que tener un límite y paren de vestirse de héroes para ganarse algún elogio internacional. Porque acá la factura es cada vez más abultada, la factura de los servicios públicos, de seguridad y de nuestra convivencia. Y esta factura, finalmente, ¿quién la paga? ¿Quién paga el pato? Seamos sinceros, la factura la pagan los chilenos que a pie y trabajando el doble y cobrando lo mismo para que estos inmigrantes ilegales, víctimas o clientes de mafias y de las ONGs, reciban asistencia en salud y ayuda social inmediata, de parte del Estado, por supuesto, a la que tienen tantas dificultades para acceder
los chilenos más necesitados. Es por eso que es necesario saber hoy cuál es el catastro de inmigrantes ilegales, cuánto dinero se está gastando, cuánta delincuencia se instala y cuánto dejamos de hacer por nuestros compatriotas. Estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes, partiendo con el estallido de delincuencia y seguido por la pandemia. Basta de esto ya. Debemos parar de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y proteger de verdad a los chilenos. Porque ese es el deber mandatado y para eso hemos sido elegidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Le ofrezco la palabra a don Gabriel Asensio, luego al diputado don Pepe Auto. Muchas gracias, señor presidente. Estuve a nombre de la Democracia Cristiana en Iquique hace algunos días y quisiera hacer algunas reflexiones de las tareas que están pendientes allá y le rogaría al señor ministro del Interior que me escuche. Si no me escucha, no hablo. Porque no tiene sentido hablar al aire, no tiene ningún sentido. Estuve allá, no voy a discutir acerca de quiénes son responsables de mayor o menor, ¿no es cierto?, cantidad de inmigrantes no ilegales, irregulares. ¿Ya? No son ilegales, son irregulares. Entonces, es una cosa, pero no quiero discutir acerca de por qué. Tenemos un flujo de inmigrantes extraordinariamente importante, un número muy importante de gente que viene caminando desde Venezuela, huyendo desde Venezuela, pasando muchas veces por Colombia, por Ecuador, por Perú, dando una vuelta al interior de Bolivia y tratando de entrar, ¿no es cierto?, por Colchane. Eso es una parte de lo que tenemos allí. Entonces nos dicen, por ejemplo, la Iglesia. Mira, necesitamos más coordinación entre todos, entre las instituciones y también entre las organizaciones de la sociedad civil. Queremos organización. Tenemos un problema de que quien debiera dar la coordinación es la Seremi de Desarrollo Social, pero es una autoridad, no voy a decir menor, pero probablemente hay otra autoridad superior que sí pudiera, ¿no es cierto?, realizarlo. Nos dice el Instituto de Derechos Humanos que estamos en un limbo, dice un limbo jurídico y un limbo humanitario. Y aquí yo quisiera que me prestaran atención en lo siguiente, porque dice el Instituto de Derechos Humanos, este no es un problema de migrantes, este es un problema de la mala aplicación de la ley de refugio. Dice, miren, las familias vienen escapando, si todos sabemos de que vienen escapando y lo hemos dicho. Entonces dice, ¿por qué no aplicamos la ley del refugio? En la ley de refugio, en el artículo 2, el número 2, dice que van a ser considerados, ¿no es cierto?, como refugiados aquellos que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en ese país. Eso es Venezuela, y allá viene. Pero entonces hay que aplicar la ley de refugio. El artículo 42, ¿no es cierto?, nos dice que en caso de producirse el ingreso masivo de refugiados como consecuencia, ¿no es cierto?, del incremento sustancial de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, se podrá implementar procedimientos especiales de determinación prima facie o por grupos, asegurando la adopción de medidas adecuadas para excluir del régimen de protección a aquellas personas que hubieran cometido alguno de los actos indicados en el artículo 16 de la presente ley. O sea, sí tenemos una ley que nosotros... La Corte Suprema lo está haciendo. Cuando hay reclamos ante la Corte Suprema por el tema de las expulsiones y la Corte Suprema establece, ¿no es cierto?, su condición de refugiado, entonces se nos produce el problema, porque la Corte considera la situación de refugiado, pero se nos produce el problema de que esas personas se les suspende la expulsión, pero de nuevo quedaron en el limbo, porque hay que modificar la ley para que cuando la justicia deje sin efecto la orden de expulsión se ordene la regularización. Y aquí no se ordena la regularización, quedan en el aire. No sabemos quiénes son ni dónde están, simplemente nosotros hay un fallo judicial que determinó su situación. Miren, estuve con la gente dije, ¿no es cierto?, del Instituto de Derechos Humanos. Y entonces dice que hay un grave problema con la visa de responsabilidad democrática. Esa era una visa, ¿no es cierto?, que el presidente Piñera ofreció ya en Cúcuta y atrajo a una cantidad importante de gente, pero esa visa no se está utilizando, solo el 14% de las visas que se han solicitado allá en el consulado nuestro en Venezuela son visas que se han otorgado. Y la gente quiere venir, porque la gente entendió, ¿no es cierto?, que esa invitación y consideraba que aquí podía hacer algo mejor. Hay una serie de antecedentes sobre la situación de la cantidad de personas que han solicitado la visa.
En el tema humanitario, el gobernador dice que no tiene ni facultades ni recursos, el gobernador regional, ni facultades ni recursos. El alcalde dice que no tiene ni facultades ni recursos, o los alcaldes. El delegado presidencial, obviamente que tiene mayores facultades, ya tiene mayores facultades, pero nos encontramos con esta situación de que antes de que se produjeran estos hechos que todos condenamos, estos hechos de violencia que todos condenamos, un día antes, ¿no es cierto?, se presentó un recurso de protección y se dio una orden de desalojo por el delegado presidencial. Se dio una orden de desalojo y al día siguiente se hizo la marcha. Pareciera ser, ¿no es cierto?, que hay una especie de coordinación. Ojalá que no haya coordinación, está bien. Me están diciendo que no hay coordinación. Pero se produce justo la orden de desalojo, el recurso de protección contra ellos, contra los que ocupaban las plazas, y entonces de inmediato se produce esta marcha que produjo, bueno, los efectos que todos nosotros señalamos. Entonces, tenemos allí una cantidad bien importante de problemas. Hoy día, honestamente, no sabemos cuántos extranjeros hay en Chile. Tenemos esta dificultad de que los extranjeros entran, las fronteras están cerradas. Como las fronteras están cerradas, entonces se tienen que dar una vuelta y saltan la cerca. Cuando saltan la cerca, los carabineros, ¿no es cierto?, le dicen, mire, autodenúnciense. Se autodenuncian, pero con el proceso de autodenuncia se inicia el proceso de expulsión. Porque están en forma irregular. Sí, pero no sacamos nada con hacer, ¿no es cierto?, con gestos con el hombro, porque tenemos que regularizar, porque tenemos que saber, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer. Entonces, allí eso no le corresponde ni a la Cámara de Diputados, ni le corresponde al alcalde, no, es la autoridad, lo siento mucho, pero es la autoridad, ¿no es cierto?, la que tiene las facultades para para hacer ese tema. Entonces, allí estamos con temas grandes y con temas menores. Los alcaldes y el gobernador necesitan más facultades y más recursos. Hay una idea que a mí no me parecía mal, al contrario, la apoyo, y esto es para la ley de presupuesto. Porque mira, con estos temas dice, ¿de dónde sacamos recursos? Entonces, del 5% de emergencia, por ejemplo, que establece, ¿no es cierto?, que tiene el presupuesto. Pero el 5% de emergencia se utiliza por las autoridades nacionales, no la pueden utilizar las autoridades locales, no la usan las autoridades locales. Entonces dice, ¿por qué en la ley de presupuesto no se establece, ¿no es cierto?, una norma que diga que un porcentaje de ese 5% lo utiliza el gobierno nacional cuando ocurre una emergencia y otro porcentaje lo toma, ¿no es cierto?, la autoridad local para resolver, por ejemplo, este tipo de problemas. Entonces, estamos llenos de temas. Los municipios hacen algo, los carabineros están entregando leche, pañales, se están atendiendo, ¿no es cierto?, allí en la frontera. Nuestras plazas están ocupadas de la forma como estamos señalando, pero creo que nosotros tenemos una opción de, si nos ponemos de acuerdo, en trabajar, en avanzar, en ir regularizando, ¿no es cierto?, esta situación. Ellos y los hechos mismos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Pepe Out, luego el diputado don Vlado Mirosevich. Gracias, presidente. No voy a hablar en particular de Iquique, porque en verdad estamos frente a un problema del conjunto del país y no solo de una región. Y esto es muy importante entenderlo así. Y no es la hora, creo yo, de que el gobierno actual culpe al gobierno pasado, que el gobierno futuro culpe al gobierno actual, porque la verdad es que estamos frente a un problema país que tenemos que resolver bien, porque si no lo resolvemos bien, vamos a tener una crisis, y ya está mostrando señales de esa crisis, pero una crisis de convivencia nacional severa, como la que han vivido muchos otros países. Me tocó muy de cerca esta experiencia. ¿Y cómo no vamos a tener acuerdo, digo yo? Primero, en que la inmigración no solo es positiva, sino que es necesaria para el desarrollo de Chile. Segundo, que no es un problema nacional, menos un problema regional, es un problema continental y requiere coordinación entre las distintas naciones. Miren, frente a un problema equivalente, la Unión Europea definió cuotas por país. Definió cuotas por país, porque de otro modo habría reventado un par de naciones producto de este fenómeno. Tercero, ¿cómo no vamos a tener acuerdo de que es imprescindible el control del flujo migratorio? Que el Estado no puede perder el control del flujo migratorio.
Nosotros podemos definir cuánto puede Chile y cuánto pueden sus distintas regiones acoger de manera digna y conveniente, sin desfasarse de la capacidad de proveer los servicios dignos, para que no importemos pobreza, miseria, mendicidad, sino que aporte al desarrollo, para que quienes vienen desde países en derrumbe encuentren aquí una esperanza para construir su futuro y no su hundimiento definitivo. Y por lo tanto, yo creo que primero hay que evitar el ingreso ilegal. Y digo ilegal porque, bueno, las leyes, cuando se transgreden las leyes se comete una ilegalidad. Pero eso no se resuelve solo con mejor control de la frontera. Se resuelve también, como decía el diputado Asensio, facilitando el ingreso legal, pues. Es incomprensible que una proporción tan baja de venezolanos que solicitan el ingreso legal sea aceptada. Entonces estamos fomentando el ingreso ilegal. Y la irregularidad de esa migración, obviamente, profundiza el problema. Luego, tenemos que entender que esto es responsabilidad del Estado. Primero, de movilizar recursos. Segundo, de fomentar la distribución de los migrantes en el conjunto del territorio nacional. Porque en verdad, cuando uno mira las cifras nacionales de migración, son cifras razonables. Pero no es razonable que el 30, 35, 40% de una comuna sean inmigrantes, porque obviamente eso revienta los servicios sociales y daña las posibilidades de convivencia y de integración. Yo, como me quedan 11 segundos, digo, si no tenemos acuerdo nacional respecto de esto, el gobierno que sea se va a enfrentar a una crisis de proporciones mayores. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Vlado Mirosevich, luego al diputado don Boris Barrera. Muchas gracias, presidente. Quiero partir diciendo que no voy a hablar de Iquique porque aquí hay que incluir también Arica, Parinacota y la región de Antofagasta, que hablé con la diputada Hernando, me pidió que hiciéramos mención expresa también de la situación que está viviéndose allá. Acabamos de aprobar hace pocos minutos atrás una interpelación al señor ministro del Interior y la interpelación tiene un puro objetivo: construir, a propósito de lo que decía el diputado que me antecedió, Pepe Out, construir esa política de Estado, ayudar a construir esa política de Estado, porque si en algo puede servir esta interpelación es que el gobierno tome acción. Y podemos transformarla, como se ha hecho en el pasado, este instrumento en una pelea entre oposición y gobierno. Yo no tengo ningún interés en eso, porque mi único interés es que se tomen acciones concretas en contra del abandono que ha tenido el norte de Chile de manera crónica y que en este momento de crisis migratoria y humanitaria se expresa de manera muy nítida. El abandono del Estado central hacia territorios que hoy día no tienen la capacidad por sí mismos de enfrentar lo que significa esta ola migratoria. Sobre las causas de la ola migratoria es bastante evidente. Se trata de un problema continental, un problema que nos sobrepasa por completo y que tiene que ver con la experiencia de Haití, la experiencia del mal gobierno, del pésimo gobierno en Venezuela, que genera que hoy día Venezuela es el país que tiene un éxodo más grande del mundo, incluso por sobre Siria. 6 millones de venezolanos han tenido que salir de su país y eso ha significado a todos los países una crisis. ¿Cuál es el punto entonces, presidente? Lo primero es un acuerdo para una política de Estado y lo segundo es que al gobierno que le toca hoy día gobernar tiene que tomar acciones concretas. Nos podemos quedar en la pelea si es que el gobierno anterior lo hizo o no lo hizo. A mí, sinceramente, eso me tiene poco interés. Hay que tomar acciones concretas hoy día en favor del norte de Chile. Si no lo hacemos, los problemas de convivencia, la vergüenza mundial que dimos como país cuando se vieron las imágenes de la protesta en Iquique, vergüenza mundial, se van a volver a repetir. Hay que evitarlo a través de acciones concretas, presidente. No tengo más tiempo, lo lamento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Boris Barrera, luego a don Luis Rocaful. Gracias, presidente. Bueno, las reprochables noticias de compatriotas abusando de los derechos de extranjeros que viven en Chile
me retrotrae o me recuerda al fascismo vivido en Chile a contar de 1973 y nos debe recordar también la época nazi en Alemania durante los años 30 y su obsesión con la comunidad judía. Suele ocurrir en la historia que cuando los gobiernos se oponen o se ponen xenófobos o promueven discursos de odio, se generan procesos de odio en contra de ciertos grupos. Y es el resultado buscado de su política migratoria. Porque la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera sí funcionó de acuerdo a lo que él quería, porque su objetivo es lo que está sucediendo ahora. Nada de lo que ha pasado es fruto del azar o del desconocimiento. Cuando se tramitó la ley migratoria dije, abre comillas, lo que va a hacer este proyecto en el estado actual es incrementar la irregularidad innecesariamente. Y eso fue lo que ocurrió. En una intervención anterior señalamos que la propuesta del proyecto de ley migratoria de impedir el cambio de estatus migratorio se iba a traducir en una política de puertas cerradas, lo cual generaría desorden e irregularidad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, está a la vista. También rechazamos las expulsiones de haitianos y la discriminación promovida por este gobierno en relación a los migrantes de ciertos países y ciertas etnias, diciendo que promovía el racismo. Y fue la acción directa también de este gobierno el que promovió la migración desde Venezuela al crear la visa de responsabilidad democrática. Para eso solo basta recordar el fallido show en Cúcuta. Esa visa va dirigida sola y exclusivamente a venezolanos. Permite residir en Chile y se puede solicitar desde otro país. Los únicos que pueden hacer eso son los venezolanos. Entonces, no nos hagamos los lesos, señor presidente. Perú tiene una política similar a Chile. Lo tuvo con Cuba en su momento con el mismo objetivo de crear inestabilidad interna en Cuba a través de presiones migratorias. Los grandes diseñadores de estas propuestas están radicados en Washington, en Estados Unidos, quienes emplean sus opiniones políticas sobre gobiernos adversarios para sembrar inestabilidad, y la migración siempre es un instrumento favorable. Lo aprendieron de la Guerra Fría. Y los ejecutores de estas ideas en Latinoamérica son el moribundo Grupo de Lima, sin Lima obviamente, que escondidos en sus madrigueras han mantenido silencio cómplice ante toda esta situación. Sin embargo, el pueblo de Chile es más solidario que el estadounidense. Nuestra gente sabe que debe oponerse. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Luis Rocaful, luego al diputado don Juan Fuenzalía. Diputado. ¿Punto de reglamento, diputado? Es que el tiempo restante lo voy a ocupar Rubén, no la mitad. Me queda un párrafo. Perfecto. Muy bien. ¿Le doy? Bueno. Sin embargo, el pueblo de Chile es más solidario que el estadounidense. Nuestra gente sabe que debe oponerse al fascismo y la xenofobia, por encima del chauvinismo nacionalista repartido por este gobierno y empleado en contra del gobierno de Venezuela por muchos acá. Nosotros pondremos la solidaridad de los pueblos y la unidad por sobre la fragmentación, además de promover políticas regionales para buscar soluciones como pueblos hermanos. Llamamos a poner fin a la política actual migratoria chauvinista de este gobierno y avanzar hacia una política que respete las decisiones y soberanía de otros países y pueblos y propenda al reconocimiento e inclusión de todas las personas. Les dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Luis Rocaful, luego al diputado Juan Manuel Fuenzalida. Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, destacar que el problema migratorio se da en 3 regiones del norte, principalmente: Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota. Bien por Tarapacá, que está con sus 3 diputados. En el caso que está sucediendo, señor presidente, más allá de todos los análisis que podamos hacer respecto a cuál es la causa de los problemas migratorios, obviamente que es un problema de todo el continente, no solamente de Chile, donde ha habido, me parece, ausencia de coordinación entre los diferentes países y colaboración. Yo quiero destacar un problema grave que se está dando a la región que represento, que es Arica y Parinacota. En primer lugar, decir
sencillamente por lo que estuvimos nosotros en la frontera con el diputado Mirosevich, pudimos apreciar que podrán tener 10, 20, 30, 40 batallones y la gente va a pasar igual. O sea, y con la ley antigua, ley vigente, ley nueva, va a pasar igual. El problema se da en dos cosas. Uno tiene que ver con el problema sanitario, porque no todas las personas que ingresan son controladas o se autodenuncian. Muchas de las personas, que no sabemos cuántas, pasan sin ser detectadas y acuden a trabajos informales y viven en campamentos o en bienes nacionales de su público o en playa o en cualquier parte. Esa es la realidad. Podrán decir, mira, vivimos 4.000 personas y las tenemos controladas. Pero los que somos ariqueños y los que estamos en Arica nos damos cuenta que todos los días y a cada rato están llegando inmigrantes de familias completas a la ciudad. El tema se da el desequilibrio, porque como no hay una política nacional o alguna forma de poder mitigar el tremendo golpe que tienen estas regiones, es que como estas personas que se detectan son sometidas a un proceso, tienen que ver cuándo la van a deportar, si no la van a deportar y ver cada caso, las personas tienen que quedarse en la ciudad y se quedan en la ciudad. Entonces ustedes entenderán, estimadas diputadas, diputados y señor ministro, que Arica es una ciudad pequeña, es una ciudad que no tiene mucha diversidad o mucha oferta laboral, que no tiene muchos espacios y que es una ciudad que hoy día se han expandido como nunca la cantidad de campamentos, la cantidad de tomas que hay. Por lo tanto, problemas sanitarios y problemas de convivencia. Entonces, lo que acá hay que pedir algo, porque acá yo creo que esta situación la deben conocer quizás todos, la mayoría. Primero, decirle a los diputados y diputadas que el problema que se está dando en Arica proporcionalmente por la cantidad de inmigrantes que hay, quizás más grave o tan grave como en Santiago o Tarapacá. Y por otra parte, por lo que está sucediendo, yo quisiera que también el ministro visitara Arica, porque veo que el ministro centró la atención respecto al caso que sucedió con ese hecho condenable, ¿cierto?, por todos lados, lo que sucedió hace 2 sábados atrás. Nosotros no queremos ni pensamos que en Arica vaya a suceder, pero no porque los ariqueños y ariqueñas se porten bien, no los vamos a considerar. Yo creo que es importantísimo, por favor, que tome atención lo que está pasando en Arica. Hoy día un alcalde y un gobernador regional se tienen que hacer cargo sin plata, sin medios, sin recursos. Independiente quizás de que Arica hoy día, dentro de los estudios que hizo la Universidad de Santiago, es la ciudad que ya llegó la hora de contagio, es la ciudad que de alguna parte, no nacional, sino que de alguna parte y externamente puede ser que está entrando hoy día la mayor cantidad de contagiados. Entonces, es un problema sanitario que implica al resto del país también y es un problema también de convivencia que se está dando en nuestra ciudad. Por lo tanto, ministro y sus secretarios, yo solicito, por favor, se hagan cargo de ese problema y vean la manera de descomprimir esto. O sea, no pueden concentrar a todos los inmigrantes en 3 regiones. Y la región de Arica y Parinacota, que es la región más pequeña. Es imposible. Una cantidad mínima de inmigrantes tiene un alto impacto porque es una población pequeña. Por lo tanto, solicito, ministro, que se considere a la región de Arica y Parinacota y poder descomprimir hoy día. Hay problemas de convivencia, ministro, y lo primero que nos pregunta la gente en la calle, ¿ustedes qué han hecho por esto? Y sabemos nosotros, claro, hay un tremendo problema, pero tampoco podemos mirar para el techo y dejar y relegar el problema de estas regiones y que el resto del país siga viviendo tranquilo y contento. Así que, ministro, por favor, solicito que también se hagan cargo de esta región, de la región de Arica y Parinacota. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a Juan Manuel Fuenzalía, luego el diputado don Ramón Galleguillas. Muchas gracias, señor presidente. Hoy día en la mañana los diputados de izquierda hicieron un soberano papelón al no juntar los votos para poder ratificar su interpelación al ministro Delgado. Y recién en esta sesión se tuvieron que poner de acuerdo para concurrir, votar a favor de ella.
¿Y por qué digo esto? Porque es evidente entonces que el tema migratorio para la izquierda es un tema de campaña electoral, porque claramente no les interesa buscar una política pública adecuada para resolver este problema. Más aún, en la sesión de la mañana, el diputado Boric y sus partidarios votaron en contra de un proyecto que buscaba lo siguiente. 1. Combatir el origen del problema, es decir, la dictadura de hambre impuesta por el narcodictador Maduro. ¿Cómo votaron? En contra. Quieren que siga Maduro. 2. Que la inmigración tenga una solución global en cooperación con los organismos internacionales de la región. ¿Cómo votaron? En contra. No quieren que el problema se solucione mientras más pobres, mejor. 3. Pedir un mayor apoyo a las Fuerzas Armadas y nuestras policías para un mejor control de la inmigración irregular. ¿Cómo votaron? En contra. Ellos quieren que entren todos. Les da lo mismo la situación que se está viviendo en el norte de nuestro país a raíz de la inmigración ilegal. Señor presidente, soy un convencido de que el diputado Boric y sus aliados del Parlamento quieren que exista la mayor cantidad de pobreza en nuestro país. De esta forma, su discurso de lucha de clases tendrá el suficiente caldo de cultivo para esparcir su ideología socialista sesentera. Señor presidente, aunque no quieran respetar lo que uno dice, a la izquierda le da lo mismo con qué ocasión de esta inmigración irregular amparada por ustedes se están dando las luchas entre nacionales y extranjeros. Eso es lo que están consiguiendo y vuelvo a reiterar. Les gusta, lo quieren así y así lo han planificado. Para finalizar, exijo al Gobierno que utilice todos los recursos administrativos y legales para controlar la inmigración irregular. Orden y control. Inmigrantes que son delincuentes o narcotraficantes, que se vayan de Chile. Inmigrantes que vengan a aportar, aquí los acogemos y los integramos a nuestra sociedad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Ramón Gallí, esto por 5 minutos, luego el diputado don Rubén Moraga. Muchas gracias, presidente. Con su intermedio, saludar a los ministros. En Tarapacá, la región que represento en el Distrito 2, que concentra 7 comunas, el año 2011 se implementó el Plan Frontera Norte Segura, mediante decreto 265. Desde esa fecha han transcurrido 10 años y hemos visto que el sistema implementado no funcionó en su integridad, en la cual incluso involucraba a las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico, decisión que llevó a tener varias críticas por algunos que pregonaron que las Fuerzas Armadas constitucionalmente no estaban para esas misiones. En Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta existen 11 pasos habilitados frente a 209 pasos no habilitados, 72 pasos en la frontera con Perú y 137 pasos con Bolivia. Desde el 2011 al 2014 se entregaron 35.000 millones de pesos para fortalecer la frontera terrestre. Como no se dieron los resultados esperados durante ese periodo, en febrero del 2021 han pasado 7 meses a la fecha y ahora con mayor razón el plan no funcionó ante la invasión de migrantes que hemos tenido hasta el día de hoy, donde en esa oportunidad se dijo que las Fuerzas Armadas están a disposición para apoyar a Carabineros y la PDI en el ingreso ilegal de migrantes. Como comprenderán por su intermedio, presidente, todo esto que ha ocurrido en la región que represento, Tarapacá, ha alterado la convivencia entre chilenos y extranjeros, de tal manera que aumentaron la comisión de delitos como homicidios, balaceras, cuerpos quemados, tráfico de drogas, comercio sexual infantil, peleas callejeras, porte y tenencia de armas de fuego, etc. Esto establece claramente la sensación de inseguridad que siente la región. De acuerdo con lo detallado, esto lo confirma el informe de Carabineros entregado esta semana, el que revela que en el estado de excepción, transcurrido aproximadamente un año a nivel nacional, se incautaron en materia de delincuencia organizada 31.690 kilos de droga, 3.962 armas de fuego, 1.553 bandas fueron desarticuladas y 27.691 vehículos robados fueron recuperados. Lo que indica esta cifra, que en estos delitos hay gran participación de extranjeros. Señor presidente, por su intermedio, queremos nosotros los chilenos de Tarapacá
como el resto del país, queremos vivir en paz con tranquilidad y seguridad, y competencia absoluta del Ministerio del Interior es prevalecer estos derechos. Si los programas para mitigar el problema migratorio no funcionaron al 100%, esperamos que en esta oportunidad sí funcionen. Se nombraron y este lunes asumen 3 figuras nuevas: Director Regional, Servicio Nacional Migratorio, que esperamos que funcione bien y tengan las atribuciones que es lo que quiere la mayoría de los chilenos. Finalmente, un detalle no menor cuando se dice que la nueva Ley de Migraciones 21.325, aprobada el 11 de abril del 2021, que abolió la de 1975, no opera porque no está aprobado el reglamento y este debe ser visado por Contraloría. La pregunta es, ¿se demoró el gobierno en mandar el reglamento o opera lenta la Contraloría en su trámite administrativo? Tarapacá, que por tercera vez va a tener estas nuevas disposiciones, esperemos que funcionen. Al integrar más carabineros y personal de las Fuerzas Armadas y Logística, no en vano 5.000 personas recientemente se manifestaron en las calles de Iquique para protestar, llamar la atención del gobierno. Indicar que junto a mi colega Leopoldo Pérez hemos presentado 5 propuestas legislativas para hacer frente al desorden migratorio ilegal y resguardar la integridad de la frontera chilena y también bajar los incentivos para el ingreso ilegal en Chile. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado don Rubén Moraga, luego al diputado José Miguel Castro. Gracias, señor presidente. En este minuto 30 vamos a tratar de condensar alguna idea. La premisa es clara. Estamos viviendo una situación compleja que requiere soluciones de consenso donde estén involucrados todos los actores. Nadie puede creer que la política de fronteras abiertas, donde opere una solución de criminalizando o militarizando la frontera, no es la respuesta. Lo que se quiere aquí es hoy día tener un diálogo abierto con la ciudadanía, donde los actores locales, donde los municipios, donde el gobierno regional tenga la potestad y tenga los recursos necesarios para poder hacer las acciones que se requieren, donde el gobierno central, el ministro del Interior, dé las atribuciones que se requieren. En ese tenor, la policía, carabineros, el ejército, tiene que actuar de acuerdo a los cánones internacionales con los cuales están establecidos el cuidado de la frontera y también la orden y seguridad de la región de Tarapacá. Pero aquí se requiere una política distinta, una política que tenemos que conversar con nuestros vecinos. No es posible que no conversemos con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, donde está el corredor que llegan a Chile los venezolanos y venezolanas. Acá necesitamos una mirada distinta de cooperación internacional. Ojalá lideremos un foro para poder establecer estas políticas. Yo creo que va a ser el gobierno que viene quien tendrá la autoridad y la moral suficiente para enfrentar este problema como corresponde. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don José Miguel Castro, está por 5 minutos, luego a la diputada Catalina Pérez. Gracias, señor presidente. La verdad es que aquí hablar desde el oficialismo, desde una mirada de la derecha o de la izquierda, da lo mismo. Aquí lo importante es hablar desde la mirada de un antofagastino, de una persona que después de bajarme para llegar a mi distrito, para estar con mi señora, bajarme en el avión, irme en el auto hasta la casa, va pasando por la costanera, va pasando por las playas de Antofagasta y lo único que encuentra son rucos. Son carpas y carpas de migrantes en condiciones deplorables. Es muy fácil hablar, como algún diputado hace un rato, desde Los Lagos y decir, sí, es una situación complicada porque yo viajé a mirarlo a Iquique. Distinto es vivir allá. Por Dios que es distinto cuando se ofrecen incluso soluciones como campos de ayuda, lugares donde poder concentrar. Bueno, tengámoslo en Santiago, tengámoslo en Los Lagos, compartamos un poco como país la responsabilidad. Ese es el problema. Qué fácil es hablar desde la trinchera de un partido comunista. Recién escuchaba, por ejemplo, al diputado Barrera, cuando a él le pasaban wifi increíblemente en Caracas, invitado a cuerpo de rey a la asunción de Maduro. Qué fácil es hablar de esa trinchera. Qué fácil es hablar también desde el gobierno cuando tenemos un presidente que fue a ofrecer visas, Si fue a ofrecer a puertas abiertas, vénganse nomás para Chile, si nosotros vamos en el fondo a apoyar. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Con un problema gravísimo que lo están viviendo todos y cada uno de los antofagastinos.
del presidente Piñera y también de candidatos ahora. Si hoy día el día de ayer, el candidato Boric lo que hace es bajar su programa de gobierno. Y le cuento, señor presidente, ¿qué es lo que decía? Está rearmando este programa y en el programa garantizaba el acceso de personas migrantes, independiente de la situación administrativa, al Banco de Viviendas Protegidas y a los programas de vivienda humanitaria, independiente de cómo vinieran. Independiente, yo les entrego casa. ¿No es acaso eso un efecto llamada, señor presidente? ¿No es acaso eso un efecto llamada? Señor ministro, yo le digo, en Antofagasta está la cagada, está la grande. Es terrible la situación en que nos encontramos. Han llegado a decirme a mí fuentes que tenemos un 12% de positividad en migrantes ilegales, 12% de positividad de COVID-19. Esa es la verdad en que nos encontramos hoy en día en Antofagasta. Entonces estamos tratando de luchar contra una cuestión sanitaria, pero tenemos puertas abiertas en Chile. Yo abracé en un principio, lo que fue el llamado del gobierno a ordenar la casa, y por Dios que lo creí. Pero vaya usted a Antofagasta, señor ministro, vayan todos ustedes los que hablan desde la solidaridad también, que la comparto en muchos casos, que no comparto, por supuesto, cuando se queman coches y pañales, por supuesto que no comparto eso. Pero hablemos desde la solidaridad compartida en todas las regiones y no solamente los del norte de Chile. Gracias, señor presidente, dicho. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada doña Catalina Pérez. Perdón. ¿Sí? ¿De reglamento? Quería pedir simplemente si se puede retirar el término soez y grosero que aplicó el diputado Castro, por favor, del acta. No se preocupe. No se preocupe. Será retirado. Le otorgo la palabra a la diputada doña Catalina Pérez. Muchas gracias, presidente, y agradecería el silencio de mis colegas, de los pocos colegas presentes hoy día en la sala, en una discusión tan importante como la que hoy día estamos teniendo. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. Creo que ya mucho se ha hablado de los hechos de violencia que motivaron la gestión de esta sesión especial, los últimos hechos de violencia ocurridos el 25 de septiembre en Iquique, pero la verdad es que esta situación es solo la punta del iceberg. La crisis humanitaria está presente en el norte de nuestro país desde hace meses. Yo diría que incluso más de años. Es cosa de pasearse por las calles de nuestras ciudades, de poner atención cuando más de 700 personas estaban durmiendo en el terminal de buses de Antofagasta, en nuestro terminal de buses. Quiero que no quepa ninguna duda de que repudiamos absolutamente los actos de discriminación, de violencia, de xenofobia contra las personas migrantes y el discurso populista de este gobierno que usa a estas personas de chivo expiatorio para evadir sus responsabilidades políticas y administrativas. Porque esto se lo advertimos al gobierno. Y a mí me sorprende cómo algunos parlamentarios hoy día se olvidan de la coalición a la que pertenecen. Se olvidan de cómo defendieron al gobierno en una ley de migraciones que sabíamos iba a ser completamente ineficiente para hacerse cargo del fenómeno migratorio. Le advertimos al gobierno de su mala política de visas consulares. Les dijimos que esto iba a pasar. La ley de migraciones que con bombos y platillos anunciaron ni siquiera pasó el filtro de su Tribunal Constitucional. La crisis de gobernanza no es responsabilidad de los migrantes que vienen huyendo de sus países y que por lo demás el gobierno invitó, sino de las autoridades de este mal gobierno. Y resulta que la culpa siempre es del gobierno anterior, es incluso del gobierno que viene. La culpa es de Maduro, no de las malas decisiones que se toman dentro del país. El gobierno ha sido sumamente negligente en el manejo de la situación migratoria. Y como se dice en derecho, la culpa gravísima es difícil distinguirla del dolo. ¿Qué pretende este gobierno? Yo como diputada del norte de Chile debo decir que nos sentimos completamente abandonados. ¿Cómo pretendieron limitar el flujo migratorio sin considerar nuestros cientos de kilómetros de frontera? El norte, sus fronteras y sus comunidades están abandonadas por este gobierno desde hace muchísimo tiempo y en términos migratorios esta no es la excepción. Todos escuchamos al presidente Sebastián Piñera invitar a los y las venezolanas a venir a nuestro país. ¿Para qué? Para luego suspender la atención de los consulados, para cerrar miles de procesos de solicitud de visa, incluyendo las de reunificación familiar, que propiciaron, bueno, esta ola de migración irregular.
Y ahora que tenemos a miles de personas migrantes en situación de calle, el gobierno no ha tenido la voluntad para entregarles un mínimo de dignidad en la emergencia, empecinándose en discursos y políticas que propician estas expresiones xenófobas. ¿O cómo nos tomamos una fila de inmigrantes con overoles blancos subiendo amarrados de manos a un avión, todo televisado por el gobierno? La migración debe ser, y lo hemos dicho en todos los tonos, debe ser segura, debe ser ordenada y debe ser regular. Y pese a que el gobierno lo dice, el problema es que no lo practica. Y el problema es de que las consecuencias de que no lo practique nos lo llevamos nosotros, los vecinos y vecinas de las regiones que hoy día tienen que lidiar con el fenómeno migratorio y con una ausencia completa de Estado. La migración debe ser segura, ordenada y regular. Segura, para que la migración no signifique caminar por el desierto más árido del mundo arriesgando la vida. Segura, para que las comunidades que reciban no se sientan amenazadas por este flujo. Ordenada, para saber qué flujo migratorio esperamos, quién entra, quién sale de nuestro país y en virtud de eso adecuar la política pública. Y regular, para que ninguna persona sufra la vulnerabilidad y los abusos que vienen con la irregularidad migratoria. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, con una gestión de fronteras coordinada con las autoridades territoriales, con alcaldes, con gobernadores, con la promoción de la cooperación internacional, cuando se garantiza la seguridad de los estados, las comunidades y los migrantes, y nada de eso ha ocurrido. Ayer invitamos a la Comisión de Gobierno Interior tanto al ministro del Interior como al jefe del Departamento de Extranjería y Migración, que lo hemos visto harto en televisión culpando al del frente. Lamentablemente se excusaron de asistir y yo vuelvo a reiterar las preguntas que teníamos previstas para el día de ayer. Queríamos saber por qué la estrategia del presidente Piñera para recibir ciudadanos venezolanos devino en esta crisis. ¿A cuántas solicitudes de visa de responsabilidad democrática se dio lugar durante la pandemia? ¿Cuántas personas migrantes ingresaron regularmente a nuestro país durante este tiempo? Queríamos saber por qué en estas circunstancias el gobierno aún no considera que Chile debe suscribir el Pacto Internacional para una migración segura, ordenada y regular. Queríamos saber también si se han subsanado las irregularidades advertidas por la Contraloría en el informe de investigación especial 828 del 2019 que daba cuenta de la negativa a entregar la calidad de refugiadas a personas que sí cumplían los requisitos y la inexistencia de procedimientos dentro del DEM para el trámite de estas solicitudes. Queríamos saber también, presidente, cuáles son las estrategias para abordar la crisis humanitaria, específicamente de la región de Antofagasta, y cómo pretenden regular la situación migratoria garantizando la seguridad de los y las vecinas y los derechos fundamentales de chilenos y de personas migrantes. Porque esta crisis humanitaria, y con esto termino, presidente, no afecta solamente a las personas migrantes, nos afecta a todos y a todas. Y por eso mismo que estamos exigiendo hace tanto tiempo la respuesta que lamentablemente hasta el día de hoy no se nos han dado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra a la señora Jimena Osandón. Gracias, presidente. Como se ha dicho aquí, la inmigración regular y ordenada tiene muchas cosas positivas, qué duda cabe, ¿no es cierto? Ganan todos cuando esto está bien hecho, hay un intercambio cultural, bueno, experiencias de trabajo, mano de obra, etcétera. Pero hay que tener cuidado que esta experiencia, que puede ser muy positiva, se transforme en una vulneración, en este caso, a los chilenos y a las chilenas. Señor presidente, la solidaridad siempre es un pilar fundamental en este tema, pero claramente la solidaridad no puede ser algo obligado. Yo creo que es muy fácil hablar de este tema, de lo que ha sucedido. Efectivamente, la escena fue fuerte, desde el Twitter, desde el tecleo, desde el Facebook, ¿no? Pero hay que vivirla. Muchos barrios en Santiago, incluso en mi distrito, hemos visto cómo han ido cambiando producto de esto. Algunos en forma positiva y otros lamentablemente no. Me ha tocado mucho adulto mayor estar viviendo situaciones complejas porque han llegado familias con distintas costumbres al lado de su casa. Por ejemplo, el tema de la música. Música 24 horas al día. Familias que no estaban acostumbrados a esto. El tema de la educación inicial. ¿Cómo no va a ser frustrante para una familia chilena que los niños extranjeros tengan prioridad frente a un chileno? Yo creo que todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque van de alguna forma introduciendo una semilla que se vio en estas pequeñas explosiones y estas cosas pueden ser mucho mayor el día de mañana porque hay gente que no habla del tema pero la vive diariamente. Es un hecho que la migración que está llegando, y lo hemos visto acá al norte, es una población vulnerable. Y por lo tanto, al ser vulnerable esa población,
requieren de muchos servicios sociales y también de salud. Y la pregunta es si Chile está preparado para esto. Yo creo que no es fácil que un país que hoy día es más frágil que antes, pero Chile sigue siendo un país frágil y también vulnerable como es Chile, abra sus puertas a una población que muchas veces es más pobre y más vulnerable aún y que además son víctimas de sus propios estados. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado cómo se hace el proceso. Pienso, y algunos ya lo han dicho, que sería importante establecer un campo humanitario, algo que sea bien, que sea digno, para atender las urgencias de esas familias que han caminado kilómetros y kilómetros por llegar a nuestro país, donde se le tiene que tramitar el tema de la documentación. Probablemente podría ser vigilada por ACNUR, pero también con recursos internacionales, porque esto es algo de la región. ¿Por qué no con recursos de Naciones Unidas también? Chile no tiene los recursos para atender una crisis humanitaria de las proporciones que podría darse y también para proteger responsablemente a todas las familias inmigrantes que están llegando a Chile. ¿Qué pasa con el control de trazabilidad? Los papeles de origen. Yo creo que tenemos que terminar con esto de la autodenuncia. Tendrán que esperar que el organismo encargado revise la situación de la persona. Yo creo que en esto el gobierno ha sido muy condescendiente. Usted, señor X, que viene de otro país, le debe demostrar al Estado de Chile quién es usted, que no tiene antecedentes y que viene a aportar a Chile. Y como hemos dicho acá, el que no aporta, sobre todo en materia de narcotráfico, de vuelta a su casa. Nada de recursos de amparos en esta materia, porque el daño que se le produce a las familias chilenas y a las mismas familias inmigrantes es irrecuperable. Señor presidente, hay cosas que no se deben transar. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Delgado. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la mesa y también a todos los diputados y diputadas que están presentes. Vengo llegando justamente de la macrozona norte, pero antes que contarles cuáles son las disposiciones, los planes, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer o qué hemos hecho en los últimos meses, quiero efectivamente compartir la visión que por lo menos le escuché al diputado Aut, porque esta sesión busca analizar las causas del aumento explosivo de la inmigración ilegal y el tráfico de migrantes del país, ¿cierto?, considerando la actual crisis migratoria que se vive en la ciudad de Iquique. O sea, ni siquiera habla de la macrozona norte, Iquique. Y la interpelación, con la cual le agradezco, ¿cierto?, por su intermedio, el tono, ¿cierto?, del diputado Mirosevic con respecto a que esto sea una instancia para poder, de alguna forma, generar consenso, visión de Estado, largo plazo, gobiernos que vendrán, tendrán desafío importante. Agradezco ese tono, pero la interpelación también es y está enfocada en lo que ha ocurrido en un lugar de Chile puntual. Entonces, lo primero que me gustaría compartir es que ojalá esta sesión y ojalá la interpelación sea de lo que ocurre en todo el país. Discutamos la migración en todo el país, ningún problema. ¿Y saben por qué no tengo ningún problema? Porque lo conocí de cerca como alcalde. Y estuve en este Congreso, en distintas comisiones, no acá, en las comisiones. Cámara de Diputados, el Senado, Vivienda, Trabajo, Gobierno Interior, seguramente Constitución. Como presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de los municipios, como presidente después de la Asociación de Municipalidades, clamando a gritos poder tener una legislación que fuera acorde con la realidad de Chile, que fuera acorde con el destino migratorio que se estaba transformando Chile, clamando a gritos por tener la posibilidad de tener más autonomía
en los municipios de poder regular algo tan importante como el subarriendo abusivo. Ustedes mismos, muchos de ustedes habrán aprobado esa ley. Y si el subarriendo abusivo está en esta ley actual, es porque me tocó dar la pelea como alcalde en ese momento, como presidente de la comisión. Porque ahí nos jugamos las consecuencias de la migración. Y lo vi en los territorios. Y vi cuando llegaban, lamentablemente, el año 2017, 2016, cientos o miles de ciudadanos haitianos. Y lo dije, está en la prensa, lo dije, están llegando aviones con charter, lo dijimos. Después apareció una imagen, por supuesto, que fue muy decidora. Pero más que la imagen de redes sociales o que el video que circuló, yo lo vi. Ciudadanos haitianos que llegan con su maleta, con el ticket en la maleta, recién llegado a Chile, y llegaban a hablar con la encargada de la Oficina de Asuntos Migrantes de la Municipalidad. ¿Y qué le decían? ¿Usted la señora tanto? Sí. Ah, es que me mandaron a hablar con usted. Me dijeron que usted me iba a dar una casa, que usted me iba a dar un trabajo, que usted me iba a dar una serie de cosas. Engañados. Absolutamente engañados. Entonces, hablemos de la migración en todo el país. Yo creo que de verdad, si queremos construir hoy, en esta sesión especial, y si queremos construir en la interpelación, y queremos revisar, hablemos de todo. Hablemos de 50 familias con un baño. Entonces, claro, alguien puede decir, oiga, no le eche la culpa al gobierno anterior, no le eche la culpa al otro gobierno, no le eche la culpa. No es echar la culpa, es hacer un análisis histórico. Y si eso le molesta a alguno, bueno, para eso estamos acá, para enfrentar las cosas como son. Pero los datos dicen, y no la interpretación de cada uno, los datos dicen que efectivamente solamente el año 2017 entraron 300.000 personas, entre ciudadanos haitianos y venezolanos. No quiero estigmatizar porque nunca me gustó hacerlo, pero hay dos nacionalidades que ingresaron como turistas a Chile. E ingresaron, ¿cierto?, como turistas sabiendo que finalmente no venían a hacer turismo. Muchos de ellos engañados. Hablemos de las consecuencias de aquello. Si eso correspondió a un periodo de un gobierno de turno, bueno, tendrán que asumir los que quieran asumir eso. Pero no entremos en la pelea chica, porque creo que este tema no merece la pelea chica. Este es un tema demasiado serio. Y por eso quiero valorar que hablemos de las consecuencias, porque yo entiendo, he visitado muchas veces la macrozona norte. Vengo llegando, de hecho. Ayer estuvimos en Colchane, estuvimos con los gobernadores, al menos de Tarapacá y Antofagasta, con alcaldes, ¿cierto?, que no hemos podido juntarnos antes, o con algunos sí, otros no. Y conseguimos temas bien importantes, y efectivamente, cuando uno se sienta a conversar y cuando uno se sienta a colaborar, pueden surgir grandes soluciones. Y creo que ayer y hoy, en conjunto con la ministra Rubilar, estuvimos construyendo soluciones importantes, pero transitorias, no definitivas. Y efectivamente hoy día tenemos una oportunidad en la nueva ley que se está implementando, ¿cierto?, por etapas. Alguien preguntaba por ahí, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, con respecto al reglamento. El reglamento que se aprueba aquí mismo, ¿cierto?, la ley da un año plazo para poder ingresar al reglamento o poder sacar el reglamento. Y en estos días lo estamos enviando a Contraloría, son 190 artículos. No es tan fácil tampoco, pero estamos haciéndolo en tiempo récord. O sea, en 6 meses estamos haciendo algo que en general se demora bastante más. Y lo que quiero plantear con esto es lo siguiente. Perdón, ministro. A los diputados que están en la sala, por favor, mantener silencio. Gracias. Gracias, presidente. Por lo tanto, ningún problema. Tengamos una conversación amplia, pero entendiendo lo que ha ocurrido. Entonces, las consecuencias de la cadena histórica de hechos genera, como bien lo decía por su intermedio el diputado Castro, creo, los efectos llamados o efectos de llamada. Entonces, a veces las políticas que uno puede implementar pueden parecer muy buenas prácticas, pueden parecer, ¿cierto?, muy loables, pueden parecer, pero siempre hay que buscar el equilibrio entre esa política o esa medida administrativa o esa legislación o implementar soluciones desde el gobierno en conjunto, obviamente, con las autoridades regionales, locales o con organismos internacionales,
pero siempre hay que considerar el efecto llamado. Y aquí hay que decirlo claramente. Efectivamente, mucha gente, no quiero repetir lo mismo porque ya se ha dicho, pero mucha gente, 6 millones de personas aproximadamente, han salido desde Venezuela. El tema está, por su intermedio, diputado Asensio, con respecto a su tema de los refugiados, que la gran mayoría de ellos lleva 20 meses o más viviendo en otros países. No llegan, ¿cierto?, directamente, han pasado por varios países. Ayer en Colchane yo conversé con varios de ellos. Es un periplo que demora meses y que muchas veces hay hijos que han nacido en otros países. Una señora con su guagua me decía, mi hijo es peruano y tuvo una enfermedad y me tuve que quedar varios meses. ¿Y cuál es el efecto llamado? ¿Por qué quiero volver al tema de cuando vienen o cuando ingresaron cientos de miles de personas como turistas y se quedaron en Chile? Primero, porque hay un efecto llamado también. Si uno conversa con las personas que están en la frontera, la gran mayoría lo que argumenta hoy es que tiene un pariente en Chile. Y la reunificación familiar, efectivamente, por los tratados internacionales se está ejecutando, pero hay que acreditarlo. Entonces, esos cientos de miles de personas que ingresaron cuando estaba el vacío administrativo ilegal, no ilegal, sino que ilegal, trajo a Chile a cientos de miles de personas que hoy día, queramos o no queramos, con este aparatito se comunican con su familia en los países de orígenes y le cuentan que cuando llegan a Chile tienen vacuna, que en Chile hay trabajo, que su hijo va a poder entrar a un colegio, que le van a dar un notebook. ¿Ustedes saben cuántos niños en Venezuela pueden tener acceso a un notebook hoy? ¿O a la vacuna? Entonces, no se trata de echar la culpa a un gobierno a otro. Se trata de que hablemos, yo recojo el guante, hablemos con altura de mira y entendamos que lo que ocurrió en el gobierno anterior, y no es echar la culpa, generó un efecto llamado porque cientos de miles de personas le cuentan, le mandan fotos a sus familiares, vengan. No lo digo yo, lo dicen las señoras que están hoy en Colchane. Entonces, dicho eso, ¿qué estamos haciendo? La planificación es antes de la frontera. Se están tomando en este momento medidas con abogados que se están contratando. Cancillería está contratando abogados en Bolivia para tomar acciones justamente contra quienes están abusando también de las personas, cobrándole dinero para llevarlos a la frontera o hasta Chile o hasta Santiago o hasta el sur. En la frontera se está efectivamente intensificando la presencia de personal policial y militar. El ministro subrogante seguramente va a dar cuenta de aquello, lo cual permite efectivamente un efecto disuasivo. Pero digamos las cosas como son. Obviamente que esas Fuerzas Armadas y esos ciertas fuerzas policiales van a tener ese rol. Podemos tomar otras medidas. Hay una zanja que construyó Bolivia. Pudiésemos ver cómo intensificar esa infraestructura. Pudiésemos poner nuevos dispositivos como se están logrando hoy día, tecnológicos. Llevamos unos camiones satelitales para transmitir en tiempo real. No sé quién ha estado en Colchane acá, pero el Bofedal, por ejemplo, y la inmensidad de esa frontera hacen realmente una tarea muy, muy dura. Además, del lado boliviano no hay mucha colaboración, todo lo contrario. Hay un incentivo para que desde Oruro salgan transportes, buses, hacia prácticamente la frontera. Llegan ahí. Y dentro de Chile, ante la frontera, en la frontera y después de la frontera, vale decir en Chile, por supuesto que nosotros estamos implementando la nueva ley y de ahí la derivada, ¿cierto?, del Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales, que comenzamos nombrando los 3 primeros directores justamente en la macrozona, dada la urgencia de esta situación. ¿Cuál es el rol de esos directores? Rápidamente, la cohesión social, la integración entre comunidades chilenas, migrantes, y también algo muy importante, el orden a través justamente de la coordinación con las policías, siendo el principal objetivo, primero, la cohesión y la integración. Pero también revisar justamente los antecedentes para que las personas que ingresen a Chile y cometan delito en Chile, por supuesto, tengan su sanción, entre ellas la expulsión. Y esa medida va a seguir trabajando como corresponde. Y algo también tremendamente importante, esta nueva ley va a permitir
además de la creación de direcciones regionales, también distintos convenios con distintos servicios para poder agilizar en las regiones, con su cultura local, con su especificidad, con sus oportunidades y también con sus distintas dimensiones. Obviamente no es lo mismo la macrozona norte que, no sé, una región, ¿cierto?, como puede ser Aysén, en materia, ¿cierto? Sí, pero sí, eso cuando hablamos de el ingreso irregular o clandestino, pero sí en las externalidades de cuando llegan población migrante, ¿cierto?, que ha ingresado a la macrozona norte y se traslada a la zona sur. No quiero extenderme mucho más, presidente, pero sí lo que quiero decir también es algo tremendamente importante, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con lo que ocurrió, ¿cierto?, ayer o anteayer, ayer y hoy, durante la mañana, en macrozona norte. Tuvimos reunión, tal como lo he manifestado, ¿cierto?, con los gobernadores, los delegados, los alcaldes y alcaldesas de distintas comunas que tienen externalidad. Pero en esa misma línea, hoy día tenemos más que una crisis de cantidad en tema de, ¿cierto?, de la cantidad de migrantes que ingresan, lo que tenemos es una crisis de ingreso por pasos no habilitados o ingreso clandestino. Porque si uno toma, ¿cierto?, lo que ingresó el 2017, esta misma cifra, 300.000, que se quedaron en Chile, este año han entrado por paso clandestino algo así como 30.000, o sea, un 10% podríamos, en números gruesos. O sea, no se compara con 2017. Lo que pasa es que ingresan por una zona y por pueblos y por lugares que tienen poca infraestructura, no están preparados para poder recibirlo. El alcalde de Colchane ayer nos comentaba, ¿cierto?, también todo lo que ha sido, lo hemos visto. La alcaldesa de Tocopilla hoy en la mañana nos comentaba, por supuesto, las externalidades que tiene esa comuna a la hora de recibir, lamentablemente, a población migrante, sobre todo en espacios públicos. Y hemos tomado algunas definiciones con ellos. Vamos a poner, donde sea necesario, implementación modular para residencias sanitarias adicionales, porque además se da que son regiones que tienen una importante actividad turística. El caso de Iquique, puntualmente, San Pedro de Atacama. Por lo tanto, los hoteles que lográbamos arrendar para residencias sanitarias, esos hoteleros hoy quieren reactivar su negocio, por razones obvias. Por lo tanto, no hay tanta oferta y lo que estamos haciendo es justamente arrendar estos espacios modulares para poder tener ahí la residencia sanitaria. Y además, dispositivos de primera estadía, pero en algunos casos nocturnos, en otros casos muy transitorios, porque no queremos generar campamentos, porque entre otras cosas, cerca del 90% de las personas que ingresan a Chile declaran que no se van a quedar en macrozona norte, sino que vienen a buscar, tal como lo decía hace algunos momentos, otras oportunidades donde están sus familias. Por lo tanto, acá tenemos efectivamente desafíos importantes. Yo no estoy diciendo con esto de que tengamos todo solucionado. Lo que estoy diciendo es que este es un problema complejo. Ojalá fuese un problema en donde tengamos como lista de supermercado y le hiciéramos check a lo que tenemos que hacer. Cada medida que tomamos genera impacto en otro lugar de Chile o genera impacto fuera de Chile como efecto llamado. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero claramente lo que tal vez todos podemos compartir en esta sala es que hoy día Chile es un destino migratorio atractivo, por distintos motivos. Y eso representa, por supuesto, señor presidente, un desafío importantísimo, sobre todo cuando el país de origen, ¿cierto?, tiene necesidades tan importantes como se han descrito acá en materia social, en materia, ¿cierto?, de alimentos, en materia de oportunidades, como es el caso de Venezuela y la dictadura que ahí se vive. Por lo tanto, presidente, nosotros estamos a disposición de esta sesión, por supuesto, para los requerimientos que estimen pertinentes. El 25 tenemos una instancia, una oportunidad en la interpelación, pero insisto, ojalá por su intermedio, el diputado Mirosevich, que ya lo conversamos brevemente, sea con altura de mira, sea para construir algo hacia el futuro, porque efectivamente esto no se soluciona de la noche a la mañana. Y a veces con el diario del lunes todos se sacan la pollabol. Se me cayó el carnet con la pollabol, pero todos con el diario del lunes pueden decir las cosas, digamos, que a lo mejor eran obvias, pero no eran tan obvias. Porque les pongo otro ejemplo. El año 2010, ¿cierto?, cuando van, por ejemplo, las tropas chilenas, ¿cierto?, a Haití, por razones humanitarias, también se genera lo que se denomina el túnel migratorio, porque Chile se hace conocido en otra latitud
Y el rol de las personas que tienen contacto diario es un rol equivalente al de redes sociales. La gente se entera de las oportunidades, la gente se entera de lo que es Chile, la gente se entera de que en Chile hay oportunidades, hay trabajo, hay un consultorio, que efectivamente a veces dentro de Chile podemos encontrar que todo es poco, podemos encontrar que está todo malo, pero déjenme decir una cosa, cuando el sueldo mínimo en otro país son 3 o 4 dólares, créanme que esas personas ven a Chile como una oportunidad laboral, de futuro, de sus hijos, y eso es lo que los motiva. Si no, pregúntenle al embajador de Venezuela, que fue a Iquique, a la playa, a decirle a personas que estaban en situación de calle, que les ponía un avión para regresar, y sabemos cómo le fue. Y por algo le fue así. Porque yo también vi, en su momento, como alcalde, en los planes de retorno a Haití, que con todos los bemoles que tiene Haití, y con todos los problemas que tenía la población haitiana en Chile, había lista de espera para volver a Haití. Ni siquiera eso lo consiguió el embajador de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. Con su intervención ha finalizado el debate. Corresponde entonces votar el proyecto de resolución número... Diputado Félix González. Gracias, presidente. El proyecto de resolución 1729 es el mismo proyecto que fue rechazado en la sesión de la mañana. Es el mismo texto, no hay ninguna palabra distinta. Son los mismos 10 autores y ya fue rechazado. No es un proyecto de ley, diputado. Luego se puede presentar 20 veces y no... Tal como lo rechazaremos nuevamente. Tal como se presentó la interpelación al ministro hoy día en la mañana, que fue rechazada, y hoy día en la tarde fue aprobada. Corre el mismo... Corresponde entonces votar el proyecto de resolución número 1727, presentado por el diputado señor don Rubén Moraga. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1727 de los diputados señores Rubén Moraga y Boris Barrera, que en su parte resolutiva señala: Con el fin de que la actual crisis migratoria tome una senda que tenga como marco de actuación de los órganos del Estado y sus funcionarios los derechos humanos, la seguridad humana, la seguridad pública y sanitaria, es que solicitamos a Su Excelencia el Presidente de la República ordenar las siguientes medidas y acciones para hacerlos efectivos en el corto plazo. 1. Aumento de la dotación de Carabineros de Chile en la subcomisaría de Colchane y de la dotación asignada para el campamento móvil, al menos al doble de la asignada recientemente, que corresponde a 50 funcionarios. 2. Instalación de una oficina de extranjería e inmigraciones con personal con experiencia y que cuenten con todos los elementos y condiciones de trabajo para iniciar la tramitación de visados y procesos de regularización in situ en la localidad de Colchane, pero especialmente debe garantizar el reconocimiento del principio de no retorno y no devolución declarados en la Convención de Cartagena. 3. Implementación de albergues con capacidad suficiente y en correspondencia con la demanda de ingreso en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. Esta medida deberá contemplar albergues especiales y diferenciados para quienes posean niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Estos albergues serán transitorios mientras se resuelva la iniciación de su regularización y las personas estén en condiciones de reiniciar su viaje a su lugar de destino. Los establecimientos deberán garantizar condiciones mínimas de salubridad, alimentación, seguridad y orden. 4. Controlar y perseguir el delito de tráfico de migrantes tanto en el cruce de la frontera como en el traslado oneroso desde Colchane a Iquique. Interponer denuncia en el Ministerio Público para su investigación y que los responsables sean sancionados por nuestro sistema de justicia. Es deber del Estado velar por la protección del derecho a la vida, la integridad física y psíquica de todas las personas, sin distinguir entre chilenos y extranjeros. 5. Impulsar en el nivel supranacional y subcontinental una mesa multilateral de trabajo que integre a los países involucrados y a los distintos organismos internacionales con alguna pertinencia en la solución de la actual crisis migratoria. 6. Contemplar en la discusión de la Ley de Presupuesto 2022 glosas para ir en ayuda de los municipios y gobiernos regionales afectados por esta crisis,
quienes sufrirán el impacto en diversos ámbitos de la gestión de la crisis: sanidad, aseo y ornato, traslado, alimentación, actividades educativas extracurriculares, atención a la infancia y el adulto mayor, entre otros. 7. Que el Ejecutivo utilice sus facultades legales y reglamentarias, dictando a la brevedad disposiciones que permitan regularizar a la población migrante que se encuentra en Chile en situación irregular, válida para todos los casos en que no se cuenten con antecedentes penales en su país de origen ni en Chile y que no clasifiquen en visa de responsabilidad democrática, visa de refugio o visa de reunificación familiar. Especial atención y urgencia para la regularización de niños, niñas y adolescentes, así como también a mujeres embarazadas y adultos y adultas mayores. 8. Facilitar la reunificación familiar de las personas venezolanas y de otras nacionalidades que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cuando la infancia migrante no esté acompañada. 9. Cumplir con el principio de no retorno y no devolución y que se ponga fin a expulsiones colectivas mediante procedimientos administrativos que no consideren la revisión exhaustiva de cada caso particular, tal como exige la ley, máxima en el respeto de las garantías constitucionales del debido proceso, consagrado en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución Política y en distintos instrumentos internacionales. 10. Que se aplique a los migrantes los tiempos de cuarentena y suspensión de la movilidad post toma de PCR y de cuarentena por viaje desde el exterior, en los mismos términos que se aplica a los demás ciudadanos nacionales, residentes y extranjeros que vienen del exterior, sin distinciones ni mayor barrera. 11. Garantizar la integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas y personas de la tercera edad ante la violencia xenófoba y apórofa de algunos grupos nacionalistas. 12. Investigar si la actuación de Carabineros de Chile en la marcha del 25 de septiembre se ajustó al cumplimiento de los deberes militares, que no reaccionaron ni detuvieron el acoso, violencia, barricadas e incendios en la vía pública. 13. Prohibir y sancionar a las autoridades de los órganos del Estado la promoción de discursos de odio y discriminación o el uso de elementos discursivos que vayan en contra de los principios de igualdad ante la ley y los derechos humanos de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o procedencia étnica. 14. Creación de un programa gubernamental dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con el Ministerio de Justicia, el INDH, las universidades estatales y la sociedad civil para impulsar campañas de información y sensibilización a funcionarios públicos y población en general sobre la movilidad migratoria, especial énfasis en el impacto de la discriminación y violencia de xenofobia en la infancia y adolescencia. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación, entonces. Diputado Toá, don Jaime, si lo tiene bien. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿No? Diputado Norambuena, diputado Cristian Moreira y la diputada doña Nora Cuevas, por favor. El resultado de la votación. Por la afirmativa, 42 votos, 22 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1728 presentado por el diputado señor don Rubén Moraga. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1728 de los diputados Rubén Moraga y el diputado Boris Barrera, que en su parte dispositiva señala: con el fin de que la actual crisis migratoria tome una senda que tenga como marco de actuación de los órganos del Estado y sus funcionarios los acuerdos internacionales en la materia, los derechos humanos y la seguridad humana, solicitamos a Su Excelencia, el Presidente de la República, ordenar la adhesión y firma del Estado de Chile al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. Se informa que los pareos van a ser eliminados, pero no afectan el resultado. En votación.
¿Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 23 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Se recuerda a los señores diputados que están pareados que no pueden votar. Si votan, pasan a la Comisión de Ética. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1729, presentado por el diputado señor don Renzo Trisotti. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1729 de los diputados señores Renzo Trisotti, Nino Valtolu, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Juan Fuensalida, Juan Manuel Masferrer, Javier Macaya, Nicolás Noman, Iván Norambuena y Guillermo Ramírez, que en su parte dispositiva señala: por tanto, en atención a las consideraciones anteriormente esgrimidas, la Honorable Cámara de Diputados acuerda: 1. Que la crisis migratoria no tendrá solución efectiva mientras los organismos internacionales no ejerzan presión en orden a obtener la renuncia del narcodictador Nicolás Maduro, principal causante de los movimientos migratorios actuales. En ese sentido, el restablecimiento de la democracia en Venezuela y del pleno ejercicio de derechos civiles y políticos son esenciales para poner fin a la crisis humanitaria y migratoria que atraviesa la región. 2. Que resulta necesario que el Grupo de Lima adopte procedimientos comunes que permitan la adopción de acuerdos globales para entregar de forma coordinada entre los distintos países una solución humanitaria a los migrantes. 3. Que el Gobierno de Chile debe adoptar en el breve plazo medidas tendientes a la entrega de recursos económicos y humanos destinados a restablecer condiciones de normalidad en todas aquellas comunas afectadas por la inmigración irregular, especialmente en las localidades del norte de nuestro país. 4. Solicitar a su excelencia el presidente de la República el despliegue de Fuerzas Armadas y las distintas policías en la frontera de nuestro país para evitar el ingreso diario e irregular de migrantes por pasos fronterizos no autorizados. Eso es todo, presidente. Gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados y diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 26 votos, 39 en contra. Rechazado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1730, presentado por el diputado señor don Camilo Morán. El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1730 de los diputados señores Camilo Morán, Jorge Radke, Ramón Galleguillos, Alejandro Santana y Leopoldo Pérez, que en su parte dispositiva señala: manifestar a su excelencia al presidente de la República la preocupación de esta corporación por el desorden migratorio y el ingreso clandestino de miles de migrantes que ponen en peligro sus vidas y hacen uso del espacio público, privando del mismo a miles de chilenos y extranjeros que han hecho de nuestro país un hogar, con apego al marco legal. En dicho sentido, solicitamos la disposición de urgencias o mociones parlamentarias o el ingreso a trámite legislativo de iniciativas que persigan: 1. Tipificar el delito de ingreso y egreso clandestino en el Código Penal, dotando de reserva legal a estas conductas delictuales, de manera de permitir su sanción y la aprehensión en flagrancia, de forma conciliable con las normas de la nueva Ley de Migración. 2. Modificar el delito de tráfico de inmigrantes con objeto de prescindir del ánimo de lucro para sancionar a quien facilite la entrada ilegal al país, sancionando con las penas correspondientes al mismo a quienes, a sabiendas, contratan sujetos que ingresaron ilícitamente al país en hipótesis de tráfico. 3. Reformar la Constitución con objeto de autorizar al presidente de la República a permitir el ejercicio de labores referidas a la seguridad y orden público interior a las Fuerzas Armadas en comunas fronterizas. En efecto, es necesario entregar a las Fuerzas Armadas, por un plazo máximo de 6 meses prorrogables,
con acuerdo del Congreso, por igual periodo, la facultad de resguardo de la seguridad y orden público interior en zonas fronterizas o en comunas adyacentes a la frontera terrestre. Eso es todo, presidente. Gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputadas y diputados. Resultado entonces de la votación. Por la afirmativa, 25 votos, 39 en contra, 1 abstención. Rechazado, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, la misma se levanta. Muchas gracias, ministros.